Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos a la Mesa de Jesús. Estamos profundizando en el Evangelio de Mateo. Entonces, ya cubrimos bastante contexto en nuestros episodios pasados. En el último episodio hablamos sobre qué significa el reino de los cielos, que es esencial para entender el mensaje del Evangelio. Y el día de hoy vamos ahora sí a enfocarnos en una enseñanza, una porción aquí de Mateo. Vamos en los siguientes 3 episodios cubrir 3 pasajes esenciales. Uno que es el día de hoy, que vamos a hablar sobre la gran confesión, después el gran mandato y después la gran comisión. Entonces, cada uno tiene su contexto. Vamos uno por uno. El día de hoy vamos a hablar sobre la gran confesión, un pasaje muy conocido, la confesión de Pedro, unos lo llaman, que habla sobre quién es Jesús. Entonces, como siempre, voy a primero leer el pasaje, después se lo paso a usted, Doc, para que nos dé una introducción y nos ayude a entender un poquito la importancia de esto. Pero aquí voy a empezar a leer en el versículo 13 de Mateo capítulo 16. Entonces, para aquellos que quieran leer con nosotros, Mateo 16, versículo 13, empieza así. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, bastante aquí. Mucho debate también sobre este pasaje, pero esencialmente aquí Jesús dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque está hablando de su identidad. Entonces, Doc, ¿qué nos podría comentar para empezar esta discusión sobre la importancia de este pasaje? Pues en realidad, como hemos dicho en otros episodios, y creo que es importante repasar aquí, hablamos de Mateo ser el más judío de los 4 evangelios, el enfoque de Mateo, ¿verdad? Por eso empieza con una genealogía, pero notamos aquí, ¿verdad?, la confesión de Pedro. Y es muy importante entender el lugar, y luego podemos hablar de eso de Cesarea de Filipo, ¿verdad? El significado, también lo que significa Hades, pero aquí el enfoque mayor en nuestra discusión es la persona y obra de Jesucristo. Aún hoy en día, para mí es muy contemporáneo este pasaje, en el sentido de que uno habla vamos a decir, si uno habla con 10 personas en la calle y le pregunta quién es Jesucristo, pueden dar una variedad de respuestas. Y eso sigue siendo no solamente ahora, pero en el mismo día de Jesús. No nos olvidemos que estamos hablando aproximadamente los años 20, 30, un poquito antes y después, ¿verdad? Que había una espera. En realidad, siglos antes estaban esperando al Mesías, ¿verdad? El pueblo judío. Y entonces habían diferentes corrientes, para decirlo de una manera, personas que pensaban que iba a ser un líder como, vamos a decir, Alejandro el Magno o el rey David, un líder político que iba a echar fuera a los romanos, ¿verdad? Etcétera, un líder en el cual Israel entonces sería libre de la opresión de los extranjeros, ¿verdad? Y habían otros que pensaban que iba a ser diferente. Entonces, para mí Mateo es muy atrevido en el buen sentido de la palabra, al decir aquí y poner en la boca
de Pedro, y cuando digo poner no es que él está inventando, sino documentando para nosotros, porque Mateo, obvio, estaba ahí, uno de los 12, y aparte de eso dice sus discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús llegó a la región Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, y sabemos que Mateo era uno de esos discípulos. Y entiendo que hay discusión que si Mateo lo escribió, si no lo escribió, etcétera, pero yo lo voy a tomar a lo que nos enseña aquí la escritura, dice claramente sus discípulos. Entonces yo me atrevo a decir que Mateo era un testigo ocular de esto. En otras palabras, él estaba ahí y está diciendo que Jesús, ¿verdad? Fueron a Cesarea de Filipo, que era un lugar, en realidad, un lugar de los paganos, ¿verdad? Cuando habla de Hades aquí está hablando, ¿verdad? Inicialmente, aunque se fue llamado Cesarea de Filipo, pero antes de esto fue Paneas, que era una ciudad dedicada al dios griego, y cuando digo dios con D no mayúscula, sino D minúscula, y vemos aquí la importancia de que todo eso, ocultismo, todo lo que es el paganismo, habían templos a los dioses, sabemos eso por el historiador judío del primer siglo, Josefo, ¿verdad? Sabemos entonces que era un lugar de mucha fama en cuanto a lo ocultismo y todo lo demás, y ahí mismo había una especie de una cueva donde muchos pensaban, y cuando digo muchos estoy hablando de los paganos, los gentiles, pegaban que era donde tenían acceso a Hades o el mundo de los muertos. Wow. Entonces, no creo que es un accidente, primeramente, que Jesús está ahí. No creo que es un accidente tampoco que Jesús lleva a sus discípulos y hace dos preguntas, básicamente. La primera pregunta es la gente, ¿verdad? Básicamente, ¿qué piensan ellos? ¿Qué dicen quién yo soy? Hablando de la identidad. Pero luego, otra vez, de una manera muy hábil, Jesús le pregunta, ¿y ustedes o vosotros, dependiendo de la traducción, quiénes piensan ustedes que yo soy? Entonces, otra vez hablamos de la identidad de Jesucristo. Sí. Y es tan esencial eso, lo hemos dicho mucho porque las escrituras lo mencionan mucho, que no es suficiente simplemente seguir el ejemplo de Jesús, sino saber quién es Jesús. Ahorita hay un movimiento que, bueno, siempre ha existido, que siempre enfatiza las acciones de Jesús como un ejemplo a veces de que nosotros tenemos que imitar su amor, su compasión, de que Él se sacrificó a sí mismo y simplemente hay que seguir el ejemplo de Jesús. Mas no es lo que Jesús enseñó. Él enseña aquí, ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Quién soy? Porque es esencial conocer la identidad de Jesús. Creo que es Juan que menciona, si ustedes no creen que yo soy, ustedes morirán en sus pecados. En Mateo capítulo 7, el Sermón del Monte, Jesús dice, en los últimos días, en el último día, muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, hicimos cosas en tu nombre, milagros en tu nombre, enseñamos en tu nombre, mas yo les diré, apártense de mí, jamás los conocí. Entonces, lo que es el central del mensaje del Evangelio es conocer a Jesús y ser conocido por Jesús. Exactamente. Entonces, me encanta que aquí él dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, que es el mismo? Y después, yo creo que quizá esa fue la pregunta fácil que respondieron los discípulos, porque aquí no dice quién respondió, sino nada más dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, quizá, no sé, me imagino diferentes discípulos diciendo, ¿no? Tomás decía, Elías, y después Mateo dice, otros dicen que Jeremías, y así como que cada quien respondió, y de repente Jesús dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí el único que habla es obviamente Pedro, que a veces mete la pata. Mete las cuatro patas, diríamos en México a veces, pero en este caso no, en este caso acertó y da una respuesta increíble, donde dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hemos platicado sobre esto
en otros episodios, pero Cristo no es el apellido de Jesús, Ujú. sino que Cristo es la traducción griega de la palabra Mesías. Entonces aquí él está diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué es importante esto que dijo Pedro, entender el concepto de Mesías y Hijo del Dios viviente? Da una Sí, respuesta ah, ah, corta, sí, muy pero acertada profunda. pero profunda, exactamente. Pues Sí. Cristo, claro, entendemos el Mesías que estaba esperando el pueblo judío, ¿verdad? Y también otra vez hemos mirado en otros episodios, pero si alguien no lo ha visto, ¿verdad? Hablamos de Génesis capítulo 2, ¿verdad? Y 3 cuando Dios promete en capítulo 3 verso 15 después de Adán y Eva pecar, la promesa del ungido, del Mesías, ¿verdad? Del Redentor, del Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces notamos a través de la historia cómo esa promesa eh, se va cumpliendo poco a poco, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, lo vemos con Israel, lo vemos luego con el rey David, el rey Salomón, la promesa que de Israel, ¿verdad? Iban a ser el Mesías también de la familia de David, de Salomón, y vemos otra vez aquí en Mateo, en el capítulo número 1, cuando nos habla de la genealogía y habla claramente de Jesucristo como el ungido. En otras palabras, es la promesa que Dios había prometido siglos, en realidad milenios antes, ¿verdad? A Abraham, que de su Ujú. entrañas, ¿verdad? Iban a ser uno, que iba a ser de bendición a todas las naciones, etcétera. Eso es en cuanto al Cristo, ¿verdad? La importancia de eso. Aunque habían algunos que pensaban que iba a ser un líder político, ¿verdad? Que iba a sacar los romanos, iba a ser un rey, para decirlo de una cierta manera, como el rey David o cualquier rey secular que iba a sacar los romanos de allá. Pero aquí notamos la importancia de usar ahí Cristo, pero también añadir el Hijo de Dios. Aunque antes, cuando Jesús, y habíamos hablado en otros episodios del Hijo del Hombre, hay veces que la frase el Hijo del Hombre se refiere a una persona normal y corriente. Ezequiel, por ejemplo, usa la frase mucho para referir a una persona humana a sí mismo. Pero también notamos que el Hijo del Hombre en cierto contexto nos habla de Daniel, capítulo 7, verso 14, aunque aquí creo que Jesús se está refiriendo a su humanidad por sí, pero es Pedro el que dice, no, 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 tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entendemos claramente en el Antiguo Testamento la frase el Dios viviente, usado muchas veces, ¿verdad? A través de los profetas, a través de Josué y otros, hablando del único Dios. Entonces, Ujú. vemos la importancia de esa frase, el reconocimiento de Pedro, y creo que es importante también notar que no es algo que Pedro se lo calculó o vio en sí mismo y se despertó una mañana y dijo, wow, mira, es que Jesús es el Hijo de Dios. No, sino como dice claramente Jesús, que no fue revelación humana, sino es Dios mismo, ¿verdad? Que él ha entendido, vamos a ponerlo así, porque Dios siempre toma la iniciativa, pero nosotros como seres humanos necesitamos responder a través de la obediencia, el entendimiento y todo lo demás. Sobre este tema, um, es tan interesante que, como bien dice Doc, Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta revelación de quién es Jesús, según Jesús, Ujú. no vino de su propio entendimiento de carne y sangre, sino de Dios mismo en los Sí. cielos. Y me encanta a veces ahí ver cómo obra la Trinidad, porque a veces me confunde. Yo pienso, siempre que pienso que, bueno, Jesús dice, si me ven a mí, me ven al Padre, y no pueden venir al Padre si no es por medio de mí. Entonces veo que para llegar al Padre hay que llegar a Jesús, pero aquí dice,
Bueno, tú sabes y recibiste esta revelación de quién soy yo por el Padre. Entonces, no puedes llegar al Padre si no es por Jesús, pero no puedes entender quién es Jesús si no es por el Padre. Entonces, Sí, a veces cuando vemos la Trinidad, no sé, es algo más confundido y sí, asombrado de puede, quién es Dios, ¿no? exactamente, puede sonar un poquito así, ¿verdad? Hay veces que intentamos, y digo intentamos, porque claro, hay algunas sectas que acusan a los cristianos y a otras religiones, por ejemplo, los musulmanes y los judíos tradicional, de nosotros ser politeísta, ¿verdad? En otra palabra, creemos en Sí, tres dioses. Y no es lo que sí. está diciendo esta escritura. Jesús se Ajá. está refiriendo, claro, a su Padre, y Pedro está refiriendo a Dios Padre en el sentido que él reconoce, ¿verdad? Que Jesús es divino, no solamente es un ser humano, pero también es divino, es Dios. Como Ujú. vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, que hemos hablado mucho, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, lo que nos enseña aquí, más que cualquier cosa, que esta persona, Jesucristo, y también podemos hablar en la lucha espiritual, ¿verdad? En el Ujú. contexto de Cesarea de Filipo, ¿verdad? Un lugar demoníaco en el sentido de la importancia del mundo de los muertos en la filosofía, en la cosmovisión de los paganos. En este lugar es donde Ujú. Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo del Hombre, ¿verdad? Está declarando, ¿verdad? Que el Hades, el lugar, ¿verdad? De los muertos, no pueden contra él y, claro, no pueden contra su iglesia o su pueblo. En otras palabras, hay mucha revelación aquí y es importante Sí. entenderlo en el contexto espiritual también. Sí, exacto. Yo creo que lo esencial, aunque a veces, Mm, como usted dijo, la Trinidad puede ser un tema tan misterioso, pero a mm, la vez, lo que, qué bueno que lo aclaró, es un Dios, no son varios, no son sí, tres, es un Dios en tres personas. Entonces, vemos como esas tres personas parece que obran en conjunto sí. y se ayudan uno al otro o se apuntan uno al otro. El Espíritu Santo revela quién es Jesús. Jesús dice, es mejor que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Mm, Yo solo glorifico al Padre. Padre, glorifícame a mí con la gloria que yo tuve contigo antes de la creación del mundo. Entonces, pero últimamente es un Dios. Pero lo esencial aquí es que esta revelación de quién es Jesús vino de mi Padre que está en los cielos. Y hemos hablado sobre esto también en Juan capítulo 3 cuando hablamos sobre nacer de nuevo, nacer de los cielos, de arriba. de arriba, Ujú, o tener ojos para ver lo espiritual, ojos nuevos, o tener ujú, nacer de nuevo para que podamos, dice Jesús, si no naces de nuevo ni siquiera puedes ver el reino de los cielos. sí. Entonces, tiene que haber esa iniciativa, como usted dice, Doc, de Dios que nos ayuda a poder ver el reino de los cielos, aquí en este caso, ver quién es Jesús realmente. Y tenemos que orar a veces para que Dios pueda abrir los ojos espirituales de nuestros familiares o amigos que queremos que Ujú, conozcan a Jesús, para que realmente lo vean. Y después dice en versículo 18, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí hay mucho debate sobre este versículo, sobre a qué se refiere. ujú, Unos dicen que, como dice Pedro, y Pedro significa roca, y dice, sobre esta roca edifica mi iglesia, está hablando de que Jesús edificó su iglesia sobre la persona Pedro, ujú, y que él es la cabeza de la iglesia. Otros dicen que Pedro en el griego es Petros, pero cuando él dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, es la palabra Petra. Entonces son dos palabras similares pero distintas, hablando de que Pedro es Petros, roca pequeña, y sobre esta Petra, esta roca grande, edificaré mi iglesia. Está hablando sobre la roca grande, siendo la revelación de que Jesús es el Mesías, porque ujú, luego en las epístolas vemos que Jesús es la piedra angular. Entonces, unos tienen esa interpretación. Y otros dicen que cuando dice sobre esa roca edificaré mi iglesia, está hablando sobre la roca literal donde están ellos parados, el ujú. lugar
histórico. Entonces, Doc, no sé si nos quiere ayudar con esas tres interpretaciones. ¿Quién tiene la razón? Yo sé que han debatido esto por miles de años, pero usted díganos. No creo que hay una vara mágica. No, en realidad yo miro, ¿verdad? Claro, está hablando sobre esta roca. Personalmente no pienso que es hablando de Pedro por sí mismo, ¿verdad? Como si él fuese la piedra angular. La piedra angular es Jesucristo, pero es la fe en Jesucristo. Y creo que es muy importante entender que cuando Jesús habla aquí, está hablando del cumplimiento, no solamente él como Mesías, también como Hijo de Dios, pero está identificando a Jesús mismo como el centro de todo. Porque uno no es salvo porque crea en Pedro o que crea en la iglesia, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Si no somos salvos y es porque Jesús murió en la cruz, resucitó de acuerdo a la escritura al tercer día. Entonces, por eso yo creo es tan importante poder entender el lugar cuando miramos un poquito en cuanto a lo que es Cesarea de Filipo. Es una declaración de la persona y obra de Jesucristo y es casi, me atrevo a decir, como si Jesucristo, aunque no lo ha hecho, pero como si Jesucristo tiene su puño levantado y diciendo a las potestades, estamos aquí, yo estoy aquí, mi pueblo está aquí, ¿verdad? Y las puertas del Hades, otra vez hablando de la muerte, porque el Hades para los paganos era un lugar de los muertos. No pueden contra la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y hay victoria. Claro, este pasaje lo vemos cumplido luego en la muerte y resurrección de Jesús, pero hay muchas personas que tenían que tener mucho temor sobre la muerte y aún hoy existe hoy en día, pero por eso digo que es tan importante entender el poder de Jesucristo mismo, no solamente en ese lugar, pero también lo que hizo poco después y que está a la diestra del Padre y que ha vencido a la muerte, ha vencido a Hades. Eso lo vemos, ¿verdad? Claramente en el libro de Apocalipsis, cuando Juan nos escribe, ¿verdad? Que la muerte es echada en el lago de fuego. Entonces, la victoria total no se cumplió en ese momento, sino es como un aviso, una especie de aviso de Jesucristo a las tinieblas, al reino de las tinieblas. Como dije, ¿verdad? Como si tiene el puño y dice, ustedes verán, van a ver la victoria que tenemos yo y mi pueblo, o yo y la iglesia. Wow. Eso me encanta, porque ese énfasis tiene un contexto espiritual, de guerra espiritual. Sí. Porque aquí está diciendo, después de que Pedro da esta revelación que Jesús dice que viene del Padre del cielo, después dice, y yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, yo creo que muchos tienen la idea de que los cristianos edificaron la iglesia. Sí. Los cristianos no edificaron la iglesia. Jesús edificó la iglesia. Sí. Él aquí dice, yo edificaré mi iglesia. No es nuestra, le pertenece a Jesús. Exactamente. No fue nuestra idea crear una iglesia, fue idea de Jesús. Y él dice que prevalecerá. Sí. Que Hades, como usted dice, la muerte no va a ganar. Y lo hemos visto por más de 2000 años, a pesar de que es una iglesia imperfecta porque está llena de humanos imperfectos, que han venido imperios y se van imperios. El imperio romano desde hace mucho ya no está, pero la iglesia sigue. La iglesia sigue. Y aquí el énfasis de que Hades o los poderes espirituales malvados o la muerte no va a ganar, sino que últimamente la iglesia de Jesús prevalecerá. Creo que es una esperanza que podemos aferrarnos a eso, de que Él va a regresar por su novia y la va a purificar, como dice después también en el Nuevo Testamento. Y eso, wow, es muy poderoso. Aquí también usted, Doc, yo creo que muchos piensan que Jesús construyó algo nuevo que es la iglesia. Sí.
y que una cosa es el pueblo de Dios, que es el Antiguo Testamento, que sigue siendo Israel, y después la iglesia sí es una cosa nueva y distinta. Entonces, hay como que dos pactos que Sí, hay sí, sí, ahora. sí. El pacto con Israel, que continúa hasta el día de hoy, con la nación de Israel, y el pacto con la iglesia, que es distinto y empezó en el Nuevo Testamento. ¿Qué diría usted, Doc, a los que dicen eso? Pues yo diría, en realidad, este pasaje para mí está muy claro en el sentido de que cuando Jesús dice esta palabra, ¿verdad? No podrán, el Hades, no prevalecerá contra lo que es la iglesia. Está hablando básicamente del pueblo de Dios. La salvación solamente viene a través de Jesucristo. Entonces no hay dos pueblos. Jesús fue y es el Mesías de Israel, pero como Pablo, para mí el más claro en cuanto a responder a esa pregunta es Pablo, cuando dice que la iglesia, los gentiles, fueron injertados, ¿verdad?, en Israel. Entonces no hay dos pueblos. También el Nuevo Testamento habla del nuevo Israel. Entonces creo que es muy significativo que nosotros entendamos que no hay dos pueblos. Hay promesas que Dios va a yo creo, continúa prometiendo, ¿verdad? Pero no es que hay una gran división o como Dios ha rechazado a Israel y el día de Pentecostés fue el plan B de Dios. Wow, ahora déjame hacer algo. Lo que voy a hacer es la iglesia, ¿verdad? Como si fuese algo totalmente nuevo y distinto. En realidad no. Sigue siendo un pueblo y la salvación solamente es exclusivamente a través de Jesucristo. Y Cristo es el Mesías, pero también es el Redentor, el Salvador del mundo. Entonces es como si Dios abrió la puerta en el día de Pentecostés, aunque habían otros gentiles antes en el Antiguo Testamento, pero es parte del cumplimiento de Génesis capítulo 12, las promesas, Génesis capítulo 3, que el Mesías iba a nacer, las buenas noticias y todo lo demás. Y lo vamos a ver el cumplimiento total de todo eso en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El regreso de Jesucristo y también como el Hades, los demonios van a ser echados y la muerte, dice, ¿verdad? Va a ser echado en el lago de fuego y vemos el pueblo, un pueblo, ¿verdad? En el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Y fijémonos que hay cielo nuevo y tierra nueva. El Nuevo Testamento lo deja clarísimo. Solo hay un pueblo, un cuerpo, una novia, sí, una familia, sí, un pueblo de Dios. No hay dos, no es el Antiguo Testamento. Y bueno, continuamos con esa promesa y Dios creó algo nuevo y aquí hay otra promesa y dos pactos. Hay un pacto, un Señor, un bautismo. sí. Entonces, gracias por aclarar eso porque yo creo que muchos se confunden con esta idea porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son dos pactos diferentes, es una continuación del mismo pacto. Sí. Es un cumplimiento, como usted dijo, de la promesa. Y por eso es importante entender aquí la revelación que Pedro recibe, es que tú eres el Mesías, entendiendo que esa es una promesa del Antiguo Testamento. Y como usted dijo en Romanos, dice que nosotros como gentiles somos injertados en esta promesa que continúa. A cualquier judío que siguió creyendo en esta promesa y recibió a Jesús como el Mesías, continúa en el mismo pacto que habían tenido desde siempre y nosotros simplemente fuimos injertados. Aquellos que rechazaron a Jesús, pues ellos fueron cortados, como dice Romanos, pero los que continúan con la promesa, ahí siguen en el pueblo de Dios y que tiene como su punto distintivo conocer a Jesús como el Cristo y el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro. Entonces, y creo, si me permite un segundito añadir, Pablo lo dice claramente, creo que es en Gálatas, que de los dos pueblos hizo uno. Y también vemos en Apocalipsis, ¿verdad?, que el pueblo que está ante el Cordero, en capítulo 4 y 5, ¿verdad?, son de toda tribu, y capítulo 7, son de la diversidad de toda la humanidad, ¿verdad?, de diferentes tribus, diferentes idiomas, pero un solo pueblo. Sí, Efesios 2, ustedes que antes eran extranjeros
y estaban lejos, ahora han sido atraídos por la gracia de Dios. Sí, Exactamente. tantos pasajes. Y una vez más, es lo que Jesús construyó. Entonces, bueno, mucho más que podríamos decir sobre esto, como siempre, pero espero esto haya podido ayudarles a entender la importancia de este pasaje de la gran confesión de quién es Jesús. Continuaremos en nuestro siguiente episodio yendo al gran mandato y seguiremos profundizando más en el Evangelio de Mateo. Gracias, Doc. Que Dios los Igualmente. bendiga a todos mientras siguen conociendo más a Jesús a través de la Biblia.